Bendito sea el Señor. Gracias al Señor que nos permite estar aquí una vez más. Le doy la honra y la gloria al Señor porque Él es el que nos permite hacer por su buena voluntad. Amén. Padre, muchas gracias por esta oportunidad, este privilegio, Señor, de compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Y Padre, yo te ruego que los que están aquí, que abra su oído, su mente, su corazón, su espíritu, Señor, para que reciba el consejo de tu palabra en esta noche y que yo sea solamente un instrumento en tus manos y que tú te glorifiques a través de todo, Señor. Muchas gracias porque ya hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Ahora ten nuestros oídos listos, atentos a la voz de tu palabra, Señor, para edificar nuestra vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su asiento. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me permite de compartir. El miércoles pasado también estuve compartiendo el tema avanzando en el ministerio y continuamos en ese mismo tema. La semana pasada hablé del tema avanzando en el ministerio y que Jesucristo es el primer ministro, es el que constituyó el ministerio que es la iglesia, y Él constituye los diferentes ministros con el objetivo de alcanzar, restaurar y establecer vidas en Cristo. Ahora compartiré el tema avanzando como buen ministro. La semana pasada hablamos acerca avanzando en el ministerio y ahora vamos a tratar el tema avanzando como buen ministro. También les mencioné la semana pasada, cuando se habla de ministerio, no falta de hablar del ministro en el ministerio. Así que voy a invitarles que abran conmigo su Biblia a toda este tema. Es un tema expositivo y vamos a compartir en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6 al 16. Vamos a ir desglosando versículo por versículo. Así que vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6. En el versículo 6 comenzamos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Aquí está el título del tema. La escritura nos da el tema. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 7. Desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, mayormente para usted y para mí, los que creemos, los que somos hombres y mujeres de fe. Versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Así que ya dijimos que hablamos la semana pasada de avanzando en el ministerio y ahora avanzando como buen ministro. Vamos a desglosar estos versículos. En el versículo 6 analizamos esta escritura de cómo avanzar como buen ministro de Jesucristo. Cada uno de nosotros tal vez no tengamos ese llamado de los 5 ministerios que nos habla, o 5 ministros que nos habla Efesios capítulo 4, pero cada uno de nosotros, mayormente los que creemos, los que hemos recibido a Cristo, los que nació fe al escuchar la palabra de Dios y que hemos nacido de nuevo y hemos experimentado una relación personal con Cristo, nosotros somos ministros del Señor. Él nos ha hecho sus ministros suyos del Señor, no de una institución. Y si dijéramos de una institución, de la iglesia que Él compró, que Él instituyó, que Él constituyó y que la compró con su sangre. Entonces cada uno de nosotros que estamos aquí y de los que me están viendo a través de los medios, de las redes, y que ha tenido esa experiencia con Cristo, ha sido constituido ministro del Señor Jesucristo. Y para poder avanzar, analizamos el versículo 6 que nos dice enseñar la palabra. Aquí dice este versículo: si esto enseñas a los hermanos. Usualmente, ¿a quiénes enseñamos? A los que han creído. Hacemos lo que conocemos como el discipulado, aparte de que también hacemos de evangelista, porque evangelizamos a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están perdidos, lejos, sin Dios y sin esperanza. Pero más cuando se trata de enseñar, enseñamos a aquellos que ya han nacido para que crezcan y se desarrollen y avancen en el ministerio, en la obra, como buen ministro de Jesucristo. Y la cosa que vemos aquí es enseñar. ¿Qué dice ese versículo? Serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe. Tenemos que enseñar ¿qué? ¿Enseñar mi vida, mi experiencia, o enseñar de la palabra? Enseñar de la palabra, porque es la palabra la que produce fe en nosotros y aumenta nuestra fe. Por eso dice aquí: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, que esté saludable, aquel alimento que nutre el espíritu. Porque ¿qué dice la Biblia? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Porque hoy en día hay mucha gente, sobre todo en los medios, uno escucha cosas que, híjole, se queda uno, quisiera por cómo apagarlo, cómo taparlo, cómo quitarlo, ¿verdad? Y uno quisiera que no lo escuchen, porque hay cosas que, cuidado, lo que escuchamos. Por eso es bien importante enseñar la palabra que nutre, que alimenta, que edifica, que hay desarrollo y crecimiento en el espíritu, en nuestro espíritu. Entonces esa es la primera cosa que encontramos aquí: hablar, enseñar la palabra, nutriendo con la buena doctrina. Nutriendo con la buena doctrina. Cuando la Biblia nos habla de una buena doctrina, una sana doctrina, quiere decir que hay una mala doctrina. Y en primer lugar que tenemos que entender qué es doctrina. Cuando escuchamos esa palabra, a veces dice uno: ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo?
Esa palabra doctrina quiere decir enseñanza. Es una enseñanza, las enseñanzas básicas del evangelio. Nosotros como cristianos evangélicos, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿En qué estamos plantados? ¿En qué estamos fundados? ¿En qué estamos parados? Tener una sana doctrina. Y para tener una sana doctrina, una sana enseñanza, ¿qué tenemos que enseñar? ¿O qué hacer? Leer la palabra, meternos en la palabra, que ahí es donde está esa sana doctrina. Así que eso es lo que nos habla el versículo 6, enseñar la palabra y nutriendo con la buena doctrina, con la sana doctrina, con la buena enseñanza, la enseñanza que nos dejó el Señor Jesucristo. Hay 4 evangelios donde nos habla de la vida de Jesús. Y Él dijo escudriñarla, escarbarla, estudiarla, meditarla, investigarla, memorizarla, alimentarnos de ello. Y luego tenemos la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaron los apóstoles? ¿Cuál era lo básico de la fe que salva, que trae una esperanza? Versículos 7 y 8 dice: desechando lo que no es provechoso y ejercitando lo provechoso para el presente y el futuro, es decir, la eternidad. Esto es lo que nos habla en el versículo 7 y 8, porque dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, aquellas que no edifican, como eso que les acabo de decir, que a veces a través de los medios de la radio uno escucha tanta enseñanza que da pena a veces, y uno debe de cerrar. No hay que escuchar todo, o hay que escuchar pero retener lo que edifica, y lo que no edifica desecharla, porque la Biblia dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, a probar los espíritus, a probar esta enseñanza, si es de Dios o es del hombre, si está basada en la palabra o está basada en el conocimiento del hombre, en el humanismo. ¿En qué está basado esta enseñanza? Entonces aquí dice: desecha aquello que no edifica. Y uno, si ha recibido a Cristo y tenemos el Espíritu nos da testimonio al Espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y lo que no es de Dios, mejor, que trae confusión. Todo lo que trae confusión y desorden no es de Dios, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión, sino de revelación y de iluminación. Amén. Así que dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No quiere decir que entonces descuidemos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Eso no es lo que está diciendo ahí, porque fíjese muy bien cómo dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, sí hay provecho, pero no de la misma manera con aquello que es eterno, con aquello que nos lleva más allá. Porque aún cuidando el templo del Espíritu Santo, dice la palabra que este tabernáculo exterior se va desgastando, se va con el paso de los años. Comienza que las rodillas y los achaques allá, y que me duele allá y que me duele acá y cosas así, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo, pero para poco es provechoso, dice la Biblia, pero mucho más provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente. Vamos a vivir bien cuando ejercitamos aquello que es permanente, sobre todo, y para esta vida. Por eso cuando los discípulos le dijeron al Señor: dura es la palabra, pero nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿qué vamos a recibir a cambio? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la palabra del Señor? Dijo: de cierto digo que el que ha dejado todo, padre, madre, casa, bienes, todo, por seguirme a mí, va a recibir 100 veces en esta vida, y en la venidera la vida eterna. Así que
el servir al Señor, el ser un buen ministro de Jesucristo, recibimos recompensa en esta vida. Y aparte de eso, la vida eterna en el futuro. Y eso es lo que nos habla este versículo 7 y 8, desechando lo que no es provechoso y ejercitando lo provechoso para el presente y el futuro, es decir, la eternidad. Versículo 9 y 10. La palabra es fiel y digna para ser recibida por todos, por lo cual nos esforzamos y sufrimos críticas, porque tenemos esperanza en nuestro Dios y Salvador, principalmente para los que creen. Vamos a ver qué nos dice versículo 9 y 10. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todas. Es una palabra verdadera, es lo que habló Dios. ¿Qué dice Dios con respecto suyo, con respecto de mí? ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Qué piensa Dios de mí? No tanto la crítica, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el mundo? Hoy en día a veces la gente se preocupa por qué dice la gente, qué dice el mundo. Quiere ir en pos de la moda, de los estilos, de cómo vive el mundo, cuando nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque el que se hace amigo del mundo, ¿qué dice la Biblia? Se constituye enemigo de Dios. Entonces tenemos que ver qué nos dice aquí en este versículo 9 y 11. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es digna de creer. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Por eso nuestro énfasis, nuestra enseñanza debe estar basada en la palabra y no en palabra de hombre. No lo que yo pienso, no lo que yo creo que lo estoy entendiendo, no, sino qué dice la Biblia. Mire, cuando estudia uno hermenéutica, la regla de oros de la hermenéutica, que es el arte de interpretar correctamente las sagradas escrituras. Esa es hermenéutica. Y la regla de reglas dice que la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia se explica a sí mismo, estudiando el antetexto, el texto y el contexto, el fondo histórico. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Bien importante eso, estudiar para uno no caer en lazos del enemigo, en la mala doctrina, sino en la sana doctrina. Amén. Así que palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, nos esforzamos y sufrimos críticas y a veces burla. Dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nosotros que hemos recibido y hemos creído, no importa la crítica, no importa que está frío, sí está frío, pero vale la pena venir a la casa del Señor, vale la pena sentarse y mirar esta enseñanza que edifica, que nos nutre, que es una palabra del cielo mismo, porque yo estoy hablando la palabra, no mi palabra, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino qué nos dice la Biblia para poder avanzar, para ser un buen ministro de Jesucristo y del Evangelio. Vamos a ver versículo 11 y 13. Es clave estos versículos, es muy clave estos versículos para el desarrollo y avance como buen ministro de Jesucristo. La enseñanza es un estilo de vida ejemplar, modelando la palabra, la conducta en amor, en espíritu, fe y pureza, manteniéndose en leer, meditar, estudiar, viviendo la palabra, animando y enseñando. Y vamos a leerlas. Versículo 11 dice, esto manda y enseña. ¿Han notado aquí que la palabra que se repite es enseñar? Porque un ministro, y dijimos que todos nosotros somos ministros del Señor, somos ministros de Jesucristo, debemos ser un buen ministro de Jesucristo. Cuando nos habla la Biblia de un buen ministro, quiere decir que hay un mal ministro.
Y el mal ministro es que no usa la palabra, no enseña la palabra. Aquí dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Y no meramente está hablando de la edad, pero puede haber una persona que no tiene tanta experiencia, pero aún así puede enseñar con su ejemplo, modelando la palabra. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes. Y mire, esa palabra de enseñar es un don también. Y es uno de los ministros que habla Efesios capítulo 4, versículo 11, que él constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. Se supone que en un ministerio local, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de haber estos 5 ministerios o ministros para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, dice Efesios. Así que esa palabra enseñar, cuando estudiamos la raíz, quiere decir modelar, ser un ejemplo digno de imitar, digno de querer hacer como tal. ¿Y quién es nuestro mejor modelo a seguir? Jesucristo. ¿Y quién es el que nos guía a Él? El Espíritu Santo nos guía, nos recuerda, dice que Él nos guía a toda ¿qué? A toda verdad y a toda justicia. Y Él nos recuerda la palabra, pero ¿qué nos va a recordar si no hemos metido nada aquí y aquí? El Espíritu Santo es como un aparato esos que uno pone para escuchar algo, música. Si usted le pone algo, un disco, pero está en blanco, y por más que le ponga play, no se va a escuchar nada. Entonces el Espíritu Santo es como eso. Si no hay nada grabado aquí y aquí, sobre todo aquí, en el corazón y en nuestra mente, el Espíritu, aunque trate de recordarnos y de guiarnos, no puede hacer su función porque no hay nada grabado. Por más que le ponga ahí, le pique ahí play, no va a escuchar nada. No se va a escuchar. Por eso, bien importante de ser ejemplo. Ejemplo en que en primer lugar pone aquí, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Otra vez, en palabra. ¿Qué hablamos? ¿Cómo hablamos? Bien importante. Dice ser ejemplo, modelar la palabra. ¿Qué más? En la conducta. Y mire, eso cuesta, a mí me cuesta. Y mire que entre más uno sabe, más es responsable. Por eso la Biblia dice, Santiago dice, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Para qué estudio? ¿Para qué aprendo? ¿Para qué medito? ¿Para qué leo? No es lo que está diciendo, sino cuando recibimos más y conocemos más, se nos demanda más, somos más responsables. Por eso, como cuando hay un caso donde una persona como que no está muy bien en su facultad y comete algo y va ante un tribunal, como que es menos su responsabilidad. ¿Por qué? Porque no conoce, no sabe o no estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Pero el que sabe es responsable y nosotros tenemos que actuar como responsable de lo que hablamos, porque en la palabra, en la boca, ¿qué dice? Está el poder de la vida y de la muerte. Con ella bendecimos o con ella maldecimos. Dice Santiago capítulo 3, la lengua. Dice que es algo que enciende llamas, hace guerras, pero cuando nosotros aprendemos a dominarla y tener cuidado lo que hablamos, lo que enseñamos sobre todo, y cuando hablamos y modelamos la palabra, entonces vamos a ser un buen ministro en conducta, el vivirlo, el practicarlo, el accionar, porque a veces uno puede saber, pero el hacerlo es otra cosa, y lo que cuenta es la práctica, el estilo de vida.
el ejemplo. ¿Qué más dice? En amor. ¿Y cómo cuesta demostrar el amor? Pero si hemos recibido a Cristo, entonces el amor se debe manifestar. El amor al prójimo. Primero el amor, porque ¿qué dice la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende, ¿qué dice? La ley y los profetas. Haciendo eso, vamos a ser buenos ministros de Jesucristo. Y vamos a impactar y vamos a llegar lejos. ¿Qué más dice? Espíritu. Debemos tener un espíritu dócil, noble, apacible. Sobre todo, dice Timoteo, que hemos recibido un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cómo nos cuesta a veces dominar y someter esta carne, porque tenemos dos naturalezas. Dice la Biblia que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Someter nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne, nuestros impulsos no es fácil. A mí me cuesta, no sé usted. Yo estoy luchando continuamente cada día con mi yo mismo, con mi propia persona. Antes que al diablo, antes que al mundo, el primer enemigo que está más pronto y cada instante es conmigo mismo, mi yo, mi carne. Y tengo que pelear y luchar una buena batalla con ella, crucificarla, como dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso cuesta crucificar. Y Cristo también dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso implica negación, negación al yo, al ego. ¿Qué más nos habla aquí? De fe, que seamos hombres y mujeres de fe. Creer, como nos ha enseñado nuestro pastor, decir las cosas como si fueran, que no son como si fueran. Porque si vamos a decir las cosas que ya vemos, que ya sabemos, no se requiere fe. Como la pastora luego a veces dice: ¿cuántos creen que me están viendo? Y si la vemos aquí, pues no necesita uno fe porque lo mira. La fe es declarar con certeza aquellas cosas que esperamos y que creemos y que no vemos, pero con seguridad. Que el Señor está conmigo, no lo veo. ¿Dónde está? Pero va conmigo, va con usted, donde quiera que vayamos. ¿Qué más nos dice esa palabra ahí? Y pureza. Esto también cuesta. Pureza, mantenernos limpios. La mente nos gana. Nosotros pecamos, ¿cómo? De pensamiento, de palabra y de acción. Y el que esté libre de eso, ahorita los apedreamos. Porque no hay nadie en que pueda decir: yo estoy libre. Simplemente el decir yo no, ahí ya somos mentirosos o hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros, dice la Biblia. Por eso la Escritura dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjese cómo dice: para que no pequemos. Pero luego añade: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que nosotros fallamos. Y continuamos, porque si no, no vamos a acabar aquí. Y luego dice el 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. En la lectura, ¿qué más? Dice la exhortación y la enseñanza. Otra vez la enseñanza, el modelar, el hablar la palabra. Ocúpate en la lectura, en meditar, en estudiar, en prepararnos,
el venir cuando hay un discipulado, un seminario, ahora para el Día de las Parejas. Mire, aquí continuamente hay cosas para uno avanzar, para uno crecer, para uno madurar, para ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero tiene uno que esforzarse. Dice, manteniéndose en leer, meditar, estudiar, viviendo la palabra, animando eso. Exhortando no es regañar, como muchos piensan que exhortar es regañar, llamar la atención. Esa palabra tiene más que ver con animar. Si alguien ve uno que está obrando mal, está yendo mal, hablarle con amor, decirle, no es así, hermano. Mire, la palabra dice, sobre todo hablar con la palabra. Y cuando hablamos y aconsejamos y enseñamos con la palabra, todo va a estar bien y se va a animar y se va a corregir. Y cuando ganamos uno y no se pierde, estamos siendo buen ministro de Jesucristo. Avanzamos. Versículo 14, dice el 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ejercitando, es decir, poniendo en práctica el don que hemos recibido. Cada uno de nosotros hemos recibido un don, y la semana pasada hablé acerca de activando los dones en el ministerio. Y en Primera de Corintios capítulo 12 nos habla de una lista de 12 dones. En Romanos capítulo 12 también, en Efesios capítulo 4 y en Primera de Pedro capítulo 4 nos habla de los dones, que cada uno de nosotros tenemos uno. Hay que ejercitarlo, no hay que descuidarlo, para que seamos buenos ministros de Jesucristo. Versículo 15: mantenerse y persistir en todo esto, e impactaremos a los que nos rodean. El versículo 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesta a todos. Vamos a impactar, vamos a bendecir, vamos a edificar a otro cuando persistimos y permanecemos en eso que hemos recibido. Versículo 16, y por último, para avanzar como buen ministro del Evangelio y de Jesucristo, tener cuidado y persistir en la sana doctrina, practicándola, nos salvaremos y a los demás. ¿Y cuánto de aquí se quiere salvar? Sí, para eso estamos aquí, para eso nos esforzamos, para eso venimos, para eso hacemos lo que hacemos. Dice el versículo 16: ten cuidado de ti mismo. Te está hablando y me está hablando a mí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Vio que el otro decía permanece en ello, persiste en ello. Pues haciendo esto, practicándolo, remodelándolo, viviendo un estilo de vida, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te rodean. Impactaremos el mundo. Les voy a invitar que se ponga de pie y vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú nos hablas de qué manera podemos avanzar como buen ministro tuyo. Como buenos ministros, Señor, queremos ser. Queremos enseñar tu palabra sobre todo. Pero no solamente hablarla, pero ayúdanos a vivirla, a ser ejemplo, a que se convierta en un estilo de vida, Señor, en nuestra persona. Que cuando hablemos una palabra que edifica, que construye y no que destruye, que une y no que divida, que multiplique, Señor, y que añada aquellas cosas que aprovecha. Ayúdanos a alejarnos de aquellas cosas que no aprovecha.
a enfocarnos y a permanecer y a persistir en aquellas cosas, Señor, que nos ayuda en esta vida presente, pero en el futuro, en la eternidad. Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestra vida, que de esta manera, Señor, seremos salvos para la eternidad, y no solamente nosotros, pero los que nos rodean. Ayúdanos a ser libros abiertos, que seamos un testimonio vivo, que donde quiera que vayamos, Señor, el mundo pueda ser alumbrado, porque tú nos has hecho luz en medio de las tinieblas. Tú nos llamaste, Señor, de las tinieblas. Nosotros mismos antes estábamos sin Dios, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados, mas tú nos escogiste, nos llamaste, nos has hecho sentar en lugares celestiales. Señor, ayúdanos y perdónanos. Ayúdanos a hacer esa esperanza que el mundo necesita. Ayúdanos a dar esa palabra, a ser ejemplo en nuestra conducta, en la palabra que hablamos, en nuestro espíritu, en fe, en amor sobre todo, Señor, cumpliendo así tu palabra de amarte a ti sobre todas las cosas y amar a los que nos rodean. De esta manera vamos a impactar, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos.